Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a un culto de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda el hermano Joaquín Sierra. Damos por iniciado el culto Doctrina para la Vida. El día de hoy, jueves 25 de febrero del año 2021. El tema Estudios de Escatología, los eventos finales, la lección número 42, con la serie La Adoración del Milenio, la parte número 20. Estaremos de Ezequiel capítulo 40 al 48. Les reitero mi bienvenida, queridos hermanos, personas que nos escuchan, gente que nos escucha por primera vez. Favor, ponerse cómodos y recibir de la palabra de Dios. A los hermanos que habitualmente nos han venido escuchando, sean cordialmente bienvenidos. Para empezar el culto, me gustaría empezar y leerles un pequeño texto bíblico, el cual usted puede buscar tranquilamente en su Biblia. Estaré leyendo Salmos 18:2 y dice así: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es un pequeño versículo, pero pues en él podemos ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y pues continuamos, hermanos, y les pido que tomemos una actitud reverente, que nos pongamos de pie, ya que estaremos haciendo la oración. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti te alabamos, te honramos, te exaltamos, Señor, y alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente, aunque sea de manera virtual, Señor, estar reunidos como congregación, Señor, escuchando de tu palabra y recibiendo de la misma, Señor, llenando nuestros corazones, para así nosotros poder hacer lo mismo con las personas que no tienen acceso a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas renovar, Señor, nuestras fuerzas, Señor, que puedas, Señor, hacer que nuestros sentidos capten y entiendan cada una de las enseñanzas que estamos recibiendo, Padre, y que este tiempo, Señor, te lo podamos dedicar a ti, Señor, y que podamos aprovecharlo de la mejor manera, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, en estos momentos disponemos nuestros corazones y pasamos directamente a los himnos al Señor de nuestro himnario. Celebremos su gloria. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria el himno número 241. Loores dad a Cristo el Rey. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14:7 nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cantemos al Señor con gozo. Ahora vamos a entonar al Señor el himno número 9, titulado Majestad.
al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, dice el libro de Judas, versículo 25. Entonamos con gozo a nuestro Dios. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Perdido
las manchas de mi alma el amor. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Bueno, mis queridos hermanos, luego de haber entonado esos hermosos himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria, pasamos a las noticias del fin que nos las estará presentando la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, bendiciendo. Es un placer estar con ustedes en este culto de doctrina para la vida y vamos a comenzar con el segmento de las noticias del fin. Como primera noticia tenemos: velocidad de deshielo es equiparable a la última desglaciación. Según un nuevo estudio, este hecho dramático fue precedido por un derretimiento bastante rápido de 2.5 kilómetros de hielo al año. Esto es paralelo a las tasas de fusión actuales en la Antártida y en Groenlandia y preocupa a los científicos detrás del estudio. Las mediciones del retroceso del hielo en South Jordan True, área del mar Ártico donde se realizó el estudio, muestran que las condiciones prevalecientes hasta el evento de hace 11.000 años coinciden con lo que vemos en la Antártida y Groenlandia hoy. La última desglaciación hace 20.000 años a 10.000 años fue un periodo de calentamiento global coexistente con capas de hielo que se encogían rápidamente, pero afirmar la correlación real entre los dos no es tan simple como parece. El periodo en cuestión fue climáticamente inestable y los grandes derretimientos fueron interrumpidos por la recongelación y la formación de hielo nuevo. Por lo tanto, ha sido difícil establecer la velocidad del retroceso del hielo en relación con los cambios climáticos. Los periodos de retroceso extremadamente rápido de la capa de hielo se correlacionan constantemente con periodos de calentamiento global de los océanos y la temperatura. Esto se refleja en la retirada de la capa de hielo de otros 8 sistemas de fiordos del norte de Noruega. Esto refuerza nuestra hipótesis de que un aumento en la temperatura del océano y el calentamiento global es la causa directa de la cadena de eventos que condujeron a la desintegración dramáticamente rápida de la capa del hielo, dice Rasmussen. Esto da algunas perspectivas alarmantes sobre el panorama actual. El gran derretimiento del máximo glacial hasta el Holoceno tardó 10.000 años en prepararse. El cambio climático actual es mucho más rápido. Como segunda noticia, duelo de gigantes en Marte. Estados Unidos y China expanden su competición al planeta rojo con la intención de ser los primeros en encontrar rastros de vida y sentar las bases de futuras colonias humanas. En apenas 10 días, el mundo ha hecho historia de la exploración espacial. Estos días, Marte y la Tierra están en su punto de acercamiento máximo, lo que abre una ventana perfecta para enviar allí misiones robóticas gastando el mínimo combustible. En esta ventana se han lanzado 3 misiones espaciales al planeta vecino, lo que no sería muy extraño si no fuese por los países de los que vienen. Uno es el hasta ahora gran dominador de la exploración espacial mundial, Estados Unidos. El otro es su mayor rival dentro y fuera de la Tierra, China. Este despliegue confirma el comienzo de una nueva era espacial en lo que Estados Unidos ya no es el líder absoluto. Las misiones de Estados Unidos y China son a la vez una muestra de poderío tecnológico y curiosidad científica. La misión Tianwen-1 será la primera que intente enviar a Marte una sonda orbital, un módulo de aterrizaje y un vehículo móvil que recorrerá la superficie del planeta. Ningún país había intentado algo así en su primera misión al planeta rojo. Estados Unidos, por ejemplo, envió su primera misión a ese planeta en 1964 y pasaron 32 años hasta que envió su primer vehículo móvil, el Sojourner. En estos días estamos vislumbrando ya 2 modelos que dominarán la exploración espacial en las próximas décadas.
Mientras los responsables de la misión estadounidense son todo transparencia, han dado una rueda de prensa después del despliegue y han ofrecido a los periodistas todos los detalles posibles de la misión. Los responsables del proyecto chino no responden a las preguntas de los periodistas y el país comunista ni siquiera avisa con antelación de la fecha de despegue de sus misiones. Marte es el planeta al que más misiones espaciales se han enviado. En parte es por la fascinación que ejerce explorar un gemelo muerto de nuestro planeta donde vemos accidentes geográficos que nos recuerdan a casa, como el Valle Marineris, un cañón más profundo que el Colorado, el Monte Olimpo, con 22.000 metros de altura, y rastros de ríos, lagos, playas y volcanes. Hay también una razón más mundana y probablemente más importante. Vamos porque está cerca y es fácil. No es que aterrizar en Marte sea sencillo, pero lo es más que en Venus, que está más cerca. Pero tiene una atmósfera tan gruesa que es muy difícil de aterrizar y luego tienes que soportar temperaturas de 600 grados y hay tanta presión que las únicas naves que han aterrizado solo aguantaron unos minutos. Como tercera noticia, vientos supersónicos y océanos de lava. Las extremas condiciones del exoplaneta K2-141b lejos del sistema solar. Científicos descubrieron las asombrosas condiciones de este exoplaneta, alejado de los límites del sistema solar y del tamaño de la mitad de la Tierra. Tiene océanos de lava de hasta 62 millas, 100 kilómetros de profundidad y una fina atmósfera de minerales. Científicos de la Universidad McGill, la Universidad de York y el Instituto de Educación Científica explicaron en el documento que las simulaciones por computadora que han utilizado para estimar las futuras condiciones de este exoplaneta bautizado como K2-141b, descubierto en 2017 por la misión Kepler de la NASA, señalan que con la evaporación y precipitación de rocas que se registrarán allí, vientos supersónicos que superarán 3.100 millas por hora, 5.000 kilómetros por hora, también muestra un océano de magma de 62 millas, 100 kilómetros de profundidad, dijo el informe. El descubrimiento se basó en el hecho de que 2/3 de K2-141b, que tiene la mitad del tamaño de la Tierra y que orbita muy cerca de su estrella, se enfrentan a la luz del día perpetua, por lo que se presentan temperaturas muy calientes que alcanzan los 3.000 grados centígrados. Esto termina por evaporizar las rocas de la superficie, creando una atmósfera fina. Por su parte, el lado nocturno del planeta tiene temperaturas tan frías que superan los menos 200 grados centígrados. La NASA explica que un exoplaneta como este se denomina así porque orbita una estrella diferente al Sol. Tal como ocurre en nuestro planeta con el ciclo del agua, la atmósfera creada por la evaporación de las rocas se precipita, por lo que el sodio, monóxido de silicio y dióxido de silicio cae a un océano de magma. Este vapor mineral alcanza el lado gélido de K2-141b gracias a los vientos supersónicos. Sin embargo, el estudio establece que este ciclo es mucho más lento que el ciclo del agua que presenta en la Tierra. Por lo tanto, los científicos predicen que esta composición mineral cambiará con el tiempo, modificando la atmósfera y la superficie de este exoplaneta. Jian Nguyen, autor principal del estudio y principal de doctorado de la Universidad de York, precisó que este estudio es el primero en hacer predicciones sobre las condiciones meteorológicas en K2-141b. Ahora, este grupo de científicos esperará al próximo año, cuando sea lanzado el telescopio espacial James Webb, con el que podrían analizar más de cerca las temperaturas del planeta y ver si las condiciones atmosféricas de K2-141b se comportan tal como lo predijeron. Este fue el segmento de las noticias del fin. Que Dios les bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, en este momento damos inicio al segmento de información, a lo cual lo invito a que pueda tomar atención y nota si así lo desea. Les informamos que este domingo 28 de febrero tendremos nuestro domingo familiar con entrega a domicilio con un costo extra por envío con el fin de recaudar fondos para la construcción de nuestro templo. Puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Repito, el número celular es el 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez.
Así también, hermanos, nos disculpamos porque el plan de lectura bíblica anual del presente año presentó problemas y estamos trabajando para solucionarlo. Muy pronto haremos entrega del librito en forma digital, por lo cual pedimos disculpas y así también estemos pendientes del mismo. Los invitamos a nuestro culto mensual de caballeros este sábado 13 de marzo del presente año a las 6 de la tarde, el cual se llevará a cabo en forma virtual en nuestro canal de YouTube. Así también les informamos, mis queridos hermanos, que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes con un costo adicional. Si usted no ha probado esos tamales, hermano, es tiempo que los pruebe. Puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Repito, celular para que usted compre sus tamales es al 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Y si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, con la 0270-1010-000-461. Repito, cuenta de Banrural es 0270-1010-000-461. También contamos con cuenta en BAC, que es la 743-973-411. Cuenta en BAC 743-973-411. Y si usted desea hacerlo en Banco Atlántida, también tenemos una cuenta que es la 014-72025-7410. Repito, 014-72025-7410, cuenta en Banco Atlántida. Y para que confirme sus donaciones, hermano, a la administración de nuestra iglesia, el celular es el 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. Repito, celular para confirmación de donaciones es 94-4357 con el hermano Guillermo Zamora. También les invitamos, hermanos, a seguir a nuestras cuentas en redes sociales. En Facebook estamos como @iglesiasg, en Instagram como iglesia CG y en Twitter como @iglesia CG. Repito, Facebook estamos como iglesia SG, en Instagram como iglesia CG y en Twitter como @iglesia CG. Les invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual este viernes 26 de febrero con los siguientes horarios. Estaremos a las 7 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, y el cierre será con el culto de oración a las 6:30 de la tarde. También les invitamos a nuestro primer evento de las familias el día sábado 27 de febrero del presente año a las 7:30 de la noche con la presencia del pastor Alejandro Herrera, que se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Y si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónicamente en el banco o en un autobanco, puede también hacerlo a la cuenta 11 401 015 766 del Banco de Occidente. Repito, 11 401 01 57 766 del Banco de Occidente. Y con esto damos por finalizada la sección de la información, mis queridos hermanos. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Pasamos a lo que es la lectura o material de edificación, que en este caso se titula "Mi pecado obstaculiza mis oraciones". La respuesta es sí. El pecado claramente obstaculiza las oraciones del pueblo de Dios. Muchos versículos confirman esto. Tendremos como ejemplo los siguientes. Salmo 66:18, que dice: "Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado". En Proverbios 28:9 dice: "El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable". Y en Isaías 2 dice: "Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír". Pero la pregunta más específica que responderemos en este breve artículo es: ¿impide mi pecado que Dios me conceda lo que pido? El versículo que aborda esa pregunta directamente es Santiago 4:3 y dice: "Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites". Vamos a considerar que lo que este texto dice y lo que no dice. En Santiago 4:3 dice que no recibimos lo que pedimos si nuestros motivos son egoístas, es decir,
si queremos algo de parte de Dios simplemente para gastarlo en nuestros placeres. Quieren las dádivas de Dios para satisfacer sus deseos pecaminosos. Usan herramientas cristianas para alcanzar la meta no cristiana de la autogratificación. Jesús ciertamente dijo a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, en Mateo 7:7. Pero el motivo con el que uno pide debe estar basado en la segunda y la tercera petición del Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto en Mateo 6:10. La persona que ora de esta manera desea las dádivas de Dios para glorificarle y gozarse en Él, tanto ahora como para siempre. No siempre podremos entender el por qué, pero siempre debemos confiar en que nuestro buen Dios nos dará lo que más nos convenga según su voluntad. Sin embargo, recibiremos todo lo que deseemos si tenemos motivos piadosos, un corazón lleno de fe y amor por el Señor Jesucristo y una voluntad completamente alineada con la voluntad de Dios. A diferencia de muchos predicadores actuales del Evangelio de la Prosperidad, Dios no es un cajero automático divino. El hecho de que Él tenga fondos inagotables y a su disposición no significa que podemos simplemente retirar cualquier cantidad que deseemos, cuando sea que deseemos. Para cualquier cosa que deseemos, el Señor es soberano y bueno. Él sabe precisamente lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Necesitamos repetir la oración de Jesús, como nos enseña en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo contrario también es verdad. El hecho de que nuestra oración no sea contestada en la manera que deseemos no significa que hay algún pecado oculto en nuestra vida o que nos falta fe. Claro, eso puede ser verdad. El pecado puede obstaculizar nuestras oraciones, pero no siempre es verdad que una oración obstaculizada significa que hay pecado presente. Un no de parte de Dios es una respuesta a la oración, y este Dios que dice no da esa respuesta para nuestro bien y para su gloria. No siempre podremos entender el por qué, pero siempre debemos confiar en que nuestro buen Dios nos dará lo que más nos convenga según su voluntad. Y con esto damos fin a nuestra lectura de edificación y pasamos a directamente con el pastor Julio Durón, que nos hablará de los eventos finales de los estudios de escatología, lección número 42, la serie La adoración del milenio, parte número 20, y estará en Ezequiel capítulos 40 al 48. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar un jueves más. Ya estamos en el mes de febrero. Rápido pasa el tiempo y los niveles de contagio siguen alarmantes y crecen. Por lo tanto, es importante, hermanos, resguardarnos, no salir si no es necesario, y si se sale, ser disciplinado con todas las medidas de bioseguridad y no exponernos al peligro. Pienso que el Señor nos manda a ser mayordomos de nuestro cuerpo y buenos administradores de nuestras acciones, y por lo tanto es importante, amados hermanos, cuidarnos. Habíamos decidido iniciar el mes de febrero con los cultos virtuales y definitivamente no se pudo. No queremos exponer la congregación. No es cobardía, no es un miedo irracional, sino simple y sencillamente ser cautos, ser precavidos. Ya vendrá tiempo, amados hermanos, en que podamos vernos presencialmente de nuevo. Y mientras tanto volvemos a acercarnos virtualmente y los planes de la iglesia no se detienen, aunque sea de manera virtual. Vamos a ir combatiendo el desánimo, el enfriamiento en que algunos hermanos han caído y la tentación incluso de propuestas que vienen a hermanos de otras congregaciones para que se congreguen con ellas de esa manera desertar. Yo pienso, hermanos, que debemos de ser pacientes y fieles a nuestra congregación. Si usted ama verdaderamente a Comunidad de Gracia, manténgase en su puesto firme. Acceda a todos los cultos virtuales que la iglesia se esfuerza por subir a YouTube, y otros esfuerzos de acercamiento
virtual que vamos a tener como congregación y estar así unidos, hermanos, orando unos por otros y no ceder a las tentaciones de abandonar la iglesia e irnos para otras congregaciones. Pienso que eso no es correcto, eso golpea a la iglesia, entristece a la iglesia y crea inestabilidad de alguna u otra manera. Se duele uno cuando un miembro de la iglesia se va. Pero bendito sea Dios que estamos juntos, estamos unánimes. Yo espero que no sea el caso de ninguno y que más bien estemos animados y apoyando la virtualización de estos cultos y guardándonos y cuidándonos. Ya habrá tiempo cuando nos podamos ver de nuevo, hermanos. Estamos viviendo una nueva realidad con nuevos condicionamientos que no podemos soslayar y debemos de estar ahí. Mientras tanto, la obra física de nuestro templo en el Chimbo, kilómetro 5, siguen avanzando poco a poco. Órele a Dios para que las cuentas pro construcción no decaigan, no se adelgacen, siempre hayan fondos y siempre hayan corazones dispuestos a donar y aportar, tanto como para el pago de mano de obra como para el pago de materiales. Así pues que si Dios incluso toca el corazón de alguno de ustedes, pues es fácil, ahí continuamente estamos enviando los números de cuenta, tanto en Ban Rural, en BAC, como en Banco Atlántida, para que usted pueda hacer sus depósitos y de esa manera contribuir a que la obra de Dios no se detenga. Cualquier cantidad de dinero que usted puede invertir en el reino de Dios tiene efectos eternos, porque al final lo que estamos haciendo es una instalación física, si es cierto, pero también para que desde ahí se pueda predicar la palabra de Dios y las almas puedan conocer al Señor, las vidas puedan ser restauradas y tengan alcance en eternidad. Así pues que es importante esto, no perderlo de vista. Yo les animo, están en nuestras oraciones continuamente, hermanos, orando por sus necesidades, dispuesta a la cadena de oración que no se ha parado. También el Ministerio DAR, tratando de encontrar donantes de alimentos, para que podamos también ayudar a las familias en precariedad de la iglesia, que esta es una acción continua que la venimos haciendo casi desde que la iglesia es, supliendo las necesidades de los hermanos en precariedad de nuestra iglesia. En fin, la iglesia no se para. Es más, le animo también a poder, todavía tiene chance de entrar al DFC de manera virtual, no le va a costar ni un 5, los manuales son virtuales también, no le cuestan nada. Los horarios son adecuados para que ustedes de casa puedan llevar su discipulado vía Zoom. Los maestros se han preparado, están listos, han iniciado y yo pienso que es importante también aprovechar este espacio de acercamiento a la congregación en ausencia y mientras no podamos reunirnos de una manera presencial. Así pues que ahí está el DFC listo para recibirle y para inscribirle. Solo tiene que contactarse con la hermana Marlene para que ella le pueda inscribir en el nivel en el cual usted quedó y si es de primer ingreso igual. Es más, yo animo a hermanos hermosos de otras congregaciones que nos han acompañado a través de estos cultos virtuales. Si usted quiere aprender Biblia y tener un discipulado con todas las doctrinas bíblicas de manera sistemática y ordenada, aprender de ellas, esta es la oportunidad de hacerlo. Está abierto el espacio también para que usted, que es de otra congregación, pero que ame este ministerio y lo sigue igual, pueda inscribirse y llevar su discipulado de formación cristiana. Muy bien. Hecha esta introducción, vamos a orar para pedir la dirección del Señor para este culto virtual de Doctrina para la Vida, donde estamos en la lección 42, próximos a terminar y entrar a la 43. Esta es la adoración en el milenio. Oremos. Amado Dios, gracias por la bendición de podernos acercar a nuestros queridos hermanos esta tarde, esta noche, tarde-noche. Bendice, Señor, el estudio que tendremos de tu santa palabra. Permite que sea de grande bendición y de gran acercamiento, Padre, a los principios de la palabra de Dios en la ventana escatológica que se abra a futuro para poder comprender las cosas que están por venir. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos estado dentro del tema de lo que será el aspecto
del reino teocrático de Dios establecido en la tierra una vez que finalice la gran tribulación, que los gentiles sobrevivientes hayan sido juzgados y que la nación de Israel haya sido juzgada, preparada y sometida al cumplimiento del nuevo pacto, se abrirá este espacio de tiempo de 1000 años para que el gobierno divino se instale en la tierra. Y un componente importantísimo será la adoración que se le brindará al Señor en el milenio. ¿Y cuál será el centro de la adoración física en la tierra? Será en Jerusalén, en esa tierra modificada por ese gran terremoto que nos relata Zacarías 14, que ocurrirá y que modificará la tierra y permitirá tener una explanada mucho mayor, mucho más grande que la que ocuparon los templos anteriores de Israel, un templo inmenso, una estructura inmensa, descrita en los capítulos 40 al 44 de Ezequiel, aunque el tema abarca hasta el capítulo 48, ese será el lugar de la adoración, donde la Shekinah de Dios regresará y donde se ofrecerá adoración al Señor con un nuevo orden levítico, ya no todos los levitas ministrando la mesa del Señor, sino más bien el orden de Sadoc, que fue el que se mantuvo fiel cuando Israel desertó. Y los levitas desertaron y el resto de los levitas identificados por su tribu servirán en otros aspectos propios de la manutención del templo. Así pues que esa gran estructura será edificada, será el centro de la adoración del Señor, donde los gentiles de toda la tierra y también la nación de Israel adorará al Señor. Y dentro de este estudio hemos visto el establecimiento de sacrificios de sangre. Y esto es una aberración para aquellos que interpretan la Biblia de una manera no literal, es decir, que alegorizan el significado de las Escrituras. Pero hemos visto, hermanos, que estos sacrificios de sangre no representan ningún conflicto porque no es la reinstauración del antiguo orden levítico, aronita, antiguo testamentario, porque estos sacrificios no serán expiatorios, es decir, tampoco los sacrificios del antiguo sistema aronita lograron remover y perdonar el pecado en su totalidad. La verdad que esos sacrificios también apuntaban a Cristo, pero en este caso esos sacrificios serán de carácter conmemorativo, no expiatorio. Y entre aquellos que sostenemos una posición premileniarista en cuanto al propósito del sistema de los sacrificios, que va a ser inaugurado en esa era milenaria, interpretando a la luz del Nuevo Testamento, con su enseñanza del valor de la muerte de Cristo, esos sacrificios solamente serán conmemorativos del gran sacrificio efectuado por Cristo en la cruz del Calvario. Es igual, amados hermanos, como cuando usted toma el pan y el vino de la cena del Señor en esta era actual de la iglesia, en esta dispensación de la gracia. Esos dos elementos para nosotros, para los creyentes, son símbolos nada más y recuerdos físicos y materiales de una redención que ya ha sido lograda a nuestro favor. Y ese será precisamente el caso de los sacrificios restituidos en Jerusalén. Van a ser de carácter nada más conmemorativo. Y así como los sacrificios antiguos del sistema aronita, antiguo testamentario, eran simbólicos, ¿y por qué no debían de serlo? Porque hubo alguna virtud en los sacrificios legales que prefiguraban el sacrificio de Cristo. Absolutamente no hubo virtud alguna en ellos. Y su único valor, como lo hemos insistido el jueves pasado, y significado, se derivan del hecho de que señalaban a la cruz, a Cristo, al Redentor. Y tal también será el valor y el significado de los sacrificios futuros en el milenio, en el templo que se edificará, según el relato de Ezequiel 40 al 44, que Dios ha declarado que aún serán ofrecidos en ese tiempo futuro. Y cualquier duda o dificultad que nosotros como lectores de las Escrituras nos imaginemos en cuanto al alcance de esa predicción de Ezequiel, para nosotros es suficiente con que Dios lo haya dicho. Hemos concluido que estos sacrificios no son expiatorios, por cuanto ningún sacrificio nunca, jamás, ni en el sistema aronita antiguo testamentario alcanzó la completa remoción del pecado, sino que siempre fueron de carácter conmemorativo del perfecto sacrificio, de aquel que estaba simbolizado en todos esos sacrificios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, y vamos al libro de Levítico, donde está la descripción
y la operación de los sacrificios antiguos testamentarios del sistema aronita, le vemos más vida, le encontramos sabor y vemos a Cristo en cada símbolo, en cada oblación, en cada sacrificio que se describe en ese lugar, cómo apunta al Salvador, a Cristo desde aquellos tiempos antiguos. También el jueves pasado consideramos algunas objeciones que se hacen a este punto de vista que sostenemos y que hay que considerarlos. Algunos insisten, como vimos el jueves pasado, que estos sacrificios restituidos contradicen la epístola a los Hebreos. Y se insiste en tres pasajes que solo los voy a leer, como Hebreos 9:26, que nos dice de la siguiente manera: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese es el primer texto que dicen que lo contradice. La restitución de sacrificios de sangre en la adoración en el milenio. También el 7:27, todos estos pasajes los analizamos, nos dice que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Cristo. Y también el 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estos pasajes, los que sostienen que es imposible la restitución de sacrificios de sangre, según lo que nos relata Ezequiel, en los capítulos 40 al 48, contradicen a la epístola de Hebreos, la restitución de sacrificios de sangre, como estos pasajes que hemos leído, donde en resumen advierten que el sacrificio de Cristo fue único, acepto a Dios e irrepetible, y que quitó de en medio el pecado. Eso fue lo que enseñan estos pasajes. Cristo se ofreció una vez y para siempre en sacrificio aceptable a Dios, que no necesita repetirse. Y entonces, si van a haber sacrificios de sangre en el milenio, es repetir y hacer nulo el sacrificio de Cristo los que contradicen y los que se oponen a esta acción que relata Ezequiel. Y se alega que tal contradicción solo puede surgir cuando dejamos de ver la diferencia. Esto es importante. Según la doctrina dispensacionalista, que es la que nosotros sostenemos, que Dios dividió las edades en la historia de los hombres por dispensaciones, estando hoy en la dispensación de la gracia, como dispensacionalistas, sostenemos que esa contradicción de los opositores a la restauración de sacrificios de sangre en el milenio solo surge cuando dejamos de ver la diferencia, según la doctrina misma de las dispensaciones, entre el programa de Dios para la iglesia, que es uno, y el programa de Dios para Israel, que es otro. Por ejemplo, Unger, este maravilloso teólogo que ya pasó a la presencia del Señor, nos dice de la siguiente manera: con respecto a la supuesta oposición entre la enseñanza de la epístola de los Hebreos y la profecía de Ezequiel, se puede decir que todo el conflicto se desvanece cuando se considera que la base y la posición de una, es decir, la base y la posición de la epístola de los Hebreos, es enteramente diferente a la base y a la posición de lo que nos dice Ezequiel. ¿Por qué? Porque la epístola de los Hebreos considera a los miembros del cuerpo de Cristo, a la iglesia, desde su redención, mientras que Cristo esté en lo alto, es decir, que Cristo esté como sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, mientras Él no haya venido. Y la otra postura, que es la predicción de Ezequiel, capítulos 40 al 48, tiene que ver con el Israel terrenal y abarca la gloria de Jehová, que ha de morar otra vez en la tierra de Canaán, cuando Él regrese por segunda vez y instale su reino de gloria de 1000 años. La primera, que es la postura que sostiene la base y postura del libro de Hebreos, concierne al cristianismo, donde no hay judío ni gentil, sino que todos son uno en Cristo. Y la otra, que es la predicción de Ezequiel 40 al 48,
trata del judaísmo restablecido en la tierra. Cuando Israel sea restaurado mediante el cumplimiento del nuevo pacto, y entonces sea bendecido directamente en la tierra, y los gentiles solo van a ser bendecidos en ese tiempo de la etapa del reino terrenal del Señor de 1000 años por medio de los judíos y mediante la subordinación a ellos. Este será un estado de cosas que estará en contraste diametral con el cristianismo tal como lo concebimos. La dificultad para aceptar el punto de vista literal con respecto al culto futuro que nos relata Ezequiel y que predice Ezequiel y que el Señor le dispensa 8 capítulos del libro de Ezequiel está en la concepción equivocada de muchos creyentes, como nos muestra el libro de Romanos, capítulo 11, versos 25 al 26. Mire lo que nos dice ese texto. Romanos 15, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quien apartará de Jacob la impiedad. Aquí este verso 25 de Romanos nos dice, no quiero, hermanos, hablándole a los gentiles, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Qué es un misterio? Esta palabra se utiliza para referirse a la verdad del Nuevo Testamento que antes no había sido revelada. Veamos qué nos dice a este respecto 1 Corintios 2:7. Vamos a ver uno de los misterios no revelados y que pertenecen al Nuevo Testamento. 1 Corintios 2:7 nos dice de la siguiente manera. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Este término misterio en este 1 Corintios 2:7 no se refiere a algo desconcertante, sino a la verdad conocida por Dios desde antes del tiempo que Él ha mantenido en secreto hasta el tiempo apropiado que Él decide revelarla. Esto es bien importante. Mire lo que nos dice a este respecto Mateo 13:11. Vamos a Mateo 13:11. No pierda el hilo, amado hermano. Vea usted lo que nos dice Mateo 13. Vamos a buscar de nuevo bien la cita. Mateo 13:11. Nos dice de la siguiente manera. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando el Señor fue rechazado, ahí en el relato de Mateo 12:11, le atribuyeron la sanidad de aquel hombre en gran dificultad física, le atribuyeron esa obra a Satanás, y el Señor entonces deja de tratar con Israel y comienza a mostrarles las parábolas. Eso es bien importante entenderlo. Repito, según 1 Corintios 2:7, ese misterio no se refiere a algo, cuando se habla del término misterio no se refiere a algo desconcertante, sino a la verdad que Dios siempre conoció antes del tiempo y que Él ha mantenido en secreto hasta que Él decide revelarla en el tiempo apropiado. Eso es bien importante. Y nos dice aquí en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esa nuestra gloria, la verdad que Dios estableció antes del tiempo y revela en la sabiduría del Evangelio predicado en el Nuevo Testamento, es la verdad de que Dios en este caso específico salvaría y glorificaría a los pecadores. Esto es bien importante, hermanos. Es un misterio que Dios iba a salvar a gentiles. Y eso es a lo que se refiere
el texto de Romanos que estamos viendo. Vamos a ir de nuevo al libro de Romanos, capítulo 11, versos 25 y verso 26. Repito, Romanos 11, 25 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Ese es el misterio que vimos revelado en 1 Corintios 2:7, uno de los misterios revelados en el Nuevo Testamento, que el Señor salvaría a los gentiles. Pero también hay otro misterio al cual se refiere el apóstol Pablo en Efesios 3, versos 2 y 6. Efesios capítulo 3, versos 2 al 6. Vamos a ir ahí. Efesios 3, versos 2 al 6. Nos dice de la siguiente manera: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Mire que aquí el apóstol Pablo se refiere al mismo misterio de 1 Corintios 2:7, que los gentiles son herederos y coherederos en el cuerpo de Cristo. Para aclarar un poco este término misterio, que nos habla Romanos 11, verso 25. Es esa palabra que se refiere a la verdad que el Nuevo Testamento, que no había sido antes revelada, como hemos visto en 1 Corintios 2:7 y en Efesios 3, versos 2 al 6. Fíjese que este misterio de Romanos 11:25, al cual se refiere el apóstol Pablo, para que lo consideren los gentiles y no se vuelvan arrogantes en contra de los judíos. Ese misterio tiene dos componentes, según el verso 25 y 26. En el mismo verso 25, Romanos 11 lo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Número 1, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y número 2, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, el misterio al cual se refiere a Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 11:25, tiene dos componentes. El primero, que Israel ha experimentado en gran parte un endurecimiento espiritual. Y en segundo lugar, que ese endurecimiento no es eterno, no va a durar para siempre, sino que va a durar el periodo de tiempo que Dios ha determinado de antemano. Mire lo que nos dice Romanos 11, a este respecto, Romanos 11:26 es más bien, 11:25, sí. Vamos ahí a Romanos 16:25, perdón, no es el capítulo 11. Vamos a Romanos 16:25, nos dice de la siguiente manera: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Por las escrituras de los profetas, obviamente. Mi evangelio, la predicación de Jesucristo, que nos habla aquí, Romanos 16:25, es un sinónimo del evangelio, que fue el compromiso siempre de la vida del apóstol Pablo. Y ese misterio, esta palabra no tiene en realidad una connotación moderna, porque se refiere a algo, repito, que permaneció oculto en el pasado y que ahora es revelado por la voluntad de Dios, cuando Él considera el tiempo propicio para hacerlo. Y el misterio común del Nuevo Testamento es que Dios haría provisión, repito, como lo dice el texto que leemos en 1 Corintios 2:7 y luego el de Efesios 3, para la salvación de los gentiles como para los judíos. Ve usted qué importante es entender esto. Ese endurecimiento que va a experimentar Israel, que está experimentando Israel hoy en la actualidad,
no es para siempre. Dios no ha desechado a Israel, Dios no ha quitado a Israel de sus propósitos, sino que solo va a durar el tiempo que Dios ha determinado de antemano. Por eso es importante, hermano, entender esto, los sacrificios de sangre restituidos en la era del milenio como adoración al Señor. Es decir, uno es el plano de la iglesia, según Hebreos, mientras Cristo esté sentado en su trono de gloria, ejerciendo su sacerdocio intercesor por su iglesia, y otro es el plano que nos relata Ezequiel, cuando Dios restaure a Israel, les cambie el corazón de carne, y el corazón de piedra, y se le ponga un corazón de carne en cumplimiento al nuevo pacto, y los establezca en la tierra como una nación preeminente, donde la gloria de Dios se va a manifestar para ellos y donde ningún pueblo gentil va a ser bendecido sino es a través de la subordinación de ellos. Son dos cosas diferentes para poder entender estos términos y no negar los sacrificios de sangre, que no son expiatorios, repito, sino que tienen un carácter eminentemente conmemorativo. Por eso, los gentiles no debemos de ser arrogantes, no debemos actuar con orgullo y con arrogancia espiritual en contra de los judíos, creyendo que Dios ya terminó con ellos, que Dios los quitó de sus propósitos y que ahora es la iglesia la que presume el cumplimiento de todos los propósitos de Dios y especialmente en el término escatológico. Eso no es así. Dios no ha terminado con Israel. Dios ciertamente, el endurecimiento de Israel, como nos dice Romanos 11:25, es en parte. Hay endurecimiento en la nación de Israel, por supuesto, en la mayoría de ellos, pero es en parte, y ese endurecimiento un día va a terminar cuando Dios así lo defina. Veamos, en cuanto a esta arrogancia y este orgullo espiritual del gentil contra el judío, es una advertencia seria la que el Señor hace siempre en Romanos capítulo 11, versos 17 al 24. Mire lo que nos dice aquí. Pues si alguno, del 17 hasta el 24, hasta el 24 sí, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, y tú siendo olivo silvestre, hablando de los gentiles, has sido injertado en lugar de esas ramas que fueron quitadas a causa de su endurecimiento entre líneas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas desgajadas, que son Israel en su endurecimiento, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, la raíz viene siendo la gracia y el favor de Dios, tanto para gentiles como judíos. Tanto para el gentil, que es el olivo natural, el judío, que es el olivo natural, y de cuyo olivo esas ramas han sido desgajadas a causa de su endurecimiento, y como el gentil que ha sido injertado en ese olivo, quien sustenta a ambos es Dios. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso es lo que dice el gentil, es decir, Dios ya terminó con Israel, los desgajó y ahora yo los sustituyo a ellos, soy la iglesia y ya Dios solo trata con la iglesia. Bien. Nos dice el verso 20 de Romanos 11, por su incredulidad fueron desgajadas, es decir, sometidas a un endurecimiento judicial, a una ceguera judicial temporal, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, si Dios castigó la incredulidad de Israel, siendo su pueblo elegido, también a ti te puede disciplinar. No es pérdida de salvación lo que está hablando aquí, sino que está hablando de disciplina, de juicio. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, el caso de Israel en su endurecimiento temporal, pero la bondad para contigo hoy, la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, si tú permaneces, si tú mantienes una actitud de soberbia, Dios te va a disciplinar igual, así como Dios desgajó a los judíos. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahí está, mire bien,
el endurecimiento de Israel no es para siempre, es en parte. Aquí lo dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú, siendo cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Es decir, no es un simple decir, es decir, Dios desgajó por su incredulidad de una manera temporal a los judíos de sus propósitos y ha puesto en suspenso el cumplimiento de sus propósitos para con Israel mientras dure esta ceguera judicial en ellos, este endurecimiento que es en parte, y aprovecha a Dios en su plan eterno para injertar a los gentiles creyentes en el buen olivo. Pero ellos, que son las ramas naturales, serán injertados de nuevo en su propio olivo. Eso es lo que nos dice este pasaje de Romanos 11, 25 y 26. Su endurecimiento es en parte. La ceguera y el endurecimiento de la nación de Israel no se extienden a todos los judíos. Dios siempre, amados hermanos, en el transcurso de toda la historia, siempre ha preservado un remanente de creyentes, siempre. Mire lo que nos dice el verso 5 de Romanos 11. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aunque la nación había rechazado a Jesús, miles de individuos gentiles habían llegado a poner su fe en el Señor. Es ese relato del libro de Hechos, la primera predicación del apóstol Pedro, cuando la iglesia se inaugura con la venida del Espíritu Santo. Los primeros creyentes, hermanos, fueron judíos. Fueron miles de judíos los que se convirtieron con ese sermón, y luego lo vuelve a relatar en el capítulo 4, el verso 4 de Hechos, y también el capítulo 6, verso 1, en otros acontecimientos sucesivos de predicación, como multitudes de judíos se agregaron. Es decir, los primeros judíos salvos ocurrieron a la inauguración de la iglesia, y los primeros miembros de la iglesia nuevo testamentaria fueron judíos, hermanos. Dios siempre conserva un remanente, siempre, aunque Israel hoy está bajo ceguera judicial y está en un endurecimiento en parte, Dios siempre conserva un remanente, siempre hay judíos convirtiéndose, aunque sea cuentagotas, pero son parte de ese remanente. Y eso es así. Un remanente escogido por gracia, como lo dice el verso 5, Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. A pesar de que la nación ha rechazado al Señor, y ese rechazo se ha mantenido ya por 2020 años, hay miles de judíos que han llegado a creer en Él como parte de ese remanente que ha sido escogido por gracia. Y Dios no elige ese remanente porque hubiera visto por adelantado su buena fe, sus buenas obras, su dignidad espiritual o su pureza racial. Dios lo hace simple y sencillamente por gracia. Hay un texto maravilloso en Deuteronomio 7:7 que nos ilustra un poco esto. Vamos allá al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 nos dice de la siguiente manera: no por ser vosotros más que todos los pueblos, hablándole a Israel, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Lo leo de nuevo: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ese llamamiento de Dios a Israel ha sido por gracia. La gracia de Dios siempre se dibuja en todas las páginas del Antiguo Testamento y se muestra de una manera espléndida también en el Nuevo Testamento. Un remanente que Dios siempre ha preservado a través de todos los siglos, desde que Israel lo es, y especialmente ya en la era de la iglesia. Dios siempre ha tenido un remanente, a pesar del endurecimiento que hoy sufre Israel y que está en suspensión el trato de Dios con la nación a causa del rechazamiento del Mesías. Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia. Esto es maravilloso. Y hasta que haya entrado, nos dice el texto, la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo va a terminar el endurecimiento de Israel? ¿Cuándo se termina
la suspensión del trato de Dios para con Israel, cuando Dios reanuda su trato con la nación de Israel y la pone en el lugar de eminencia, que pasa por el cumplimiento del nuevo pacto y por supuesto en la era del milenio. Lo dice aquí en Romanos 11, 25, en la frase final, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí se refiere a un momento específico, hermanos, en el tiempo, en la historia, en el futuro. Y el término plenitud de los gentiles se refiere a un cumplimiento total. Hasta que haya entrado, es la traducción de un verbo griego que siempre se utiliza para alcanzar salvación. Veamos dos pasajes en cuanto a esto en Mateo 5:20. Vamos a Mateo 5:20. Nos dice de la siguiente manera: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús aquí está pidiendo a sus discípulos una santidad más profunda y más radical que de los fariseos, porque el fariseísmo tendía a ablandar las demandas de la ley y de hacer énfasis solamente en la obediencia externa. Y en los versos siguientes, del 21 en adelante de Mateo 5, Jesús descubre ante ellos el significado moral y completo de la ley. Esa es la esencia del sermón del Monte de los Olivos. Dios le da el significado profundo, real y vivo a la ley de Dios y demuestra que la rectitud de la ley reclama, esa rectitud que la ley reclama, envuelve una conformidad interna al espíritu de la ley, que es lo que el Señor muestra en el sermón del Monte de los Olivos, más que una simple complacencia externa al texto escrito. Por otro lado, el Señor les dice: no entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia no fuere mayor. Le dice a sus discípulos que la de los fariseos, no vais a entrar en el reino de los cielos, lo cual es una barrera imposible para la salvación por obras. Las Escrituras enseñan, amados hermanos, de una manera repetitiva que los pecadores son capaces únicamente de tener una defectuosa e imperfecta rectitud. De aquí que la rectitud por la cual exige la ley de Dios, los pecadores solo pueden ser justificados en la perfecta rectitud que provee Cristo y que imputa a aquellos que creen en Él. Esto es bien importante. En resumen, el Señor le dice a los fariseos ahí en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, abandonen su creencia de que por sus obras y por su rectitud moral van a entrar al reino de los cielos. Si ustedes no entran revestidos con la justicia que Cristo provee, no pueden ser salvos. Eso es lo que nos dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles que Dios ha designado para salvación hayan adquirido la salvación. Mira lo que nos dice también al respecto Juan 3:5. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 5. Nos dice de la siguiente manera, San Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí no se refiere a lavarse con agua literal, obviamente, sino a la necesidad de purificación y limpieza. Es decir, de este modo Jesús hace referencia al lavamiento, la purificación espiritual del alma, que es obrada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Un requisito previo para pertenecer a su reino. Leo de nuevo el texto. Respondió Jesús, Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, subraya en su Biblia, entrar en el reino de Dios. Regreso a Romanos 11:25, su frase final. Cuando finalice el endurecimiento en parte de Israel, hasta que haya entrado, es decir, hasta que todos los gentiles que Dios ha designado para salvación, hasta que el último gentil haya entrado. Una vez que entre el último gentil designado para salvación, el endurecimiento de Israel se acabó. Así de sencillo. El endurecimiento espiritual de Israel, que comenzó con su rechazo, el rechazo de Cristo como Mesías, va a durar hasta que se hayan salvado todos los gentiles. Por eso es importante, hermanos, que para poder superar la dificultad de no aceptar los sacrificios de sangre como parte de la adoración en el milenio,
tiene que ver con ese culto futuro, está en esa concepción falsa de muchos cristianos de creer que Dios ha terminado con Israel y que la iglesia lo ha sustituido. Eso es falso. La iglesia tiene un cumplimiento mientras Cristo esté en lo alto y esté ejerciendo su sacerdocio a favor de la iglesia. Pero esto que nos habla Ezequiel 40 al 44 o hasta el capítulo 48 tiene que ver con el Israel terrenal y abarca toda la gloria del Señor que ha de morar otra vez en la tierra de Canaán. La postura del libro de Hebreos concierne al cristianismo, donde no hay judío ni gentil, sino que todos son uno en Cristo. Y lo que nos habla Ezequiel se trata del judaísmo restablecido cuando Israel sea adjudicatario del cumplimiento del nuevo pacto y sea bendecido directamente. Y los gentiles solo van a ser bendecidos por medio de los judíos en esa teocracia terrenal y mediante la subordinación a ellos, que ese será el estado de cosas. Y estará en contraste diametral con el falso concepto que muchos sostienen hoy del cristianismo y que nos lo aclara Romanos capítulo 11, versos 25 al 26. Que supone que la caída, esa falsa concepción de muchos creyentes, que la caída del judío fue final, que no hay vuelta de hoja. Lamentablemente ahí se quedaron muchos reformadores como Lutero y otros, y que el gentil ha logrado suplantarlo a través de la iglesia. Cuando se comprenda, amado hermano, la verdad de un nuevo llamamiento a Israel escatológico, entonces esa interpretación literal futura de la profecía de Ezequiel la vamos a entender con toda normalidad en su visión. Vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos, se nos agotó el tiempo y vamos a dedicar ese tiempo al Señor esperando su audiencia y su atención para el jueves entrante. Amado Dios, gracias por mis amados hermanos que han perseverado en estos cultos virtuales ya casi un año con estos temas hermosos que hemos venido estudiando. Y pedimos tu acompañamiento, tu favor y tu bendición, Padre, sobre cada familia de cada hermano que escucha estos cultos y los que son parte de nuestra iglesia y aún no entran a escucharlos. Bendícelos a todos. Bendice a los enfermos que hay en casa, restáuralos, Padre, restaura a la hermana Loreli de su condición de salud difícil que está pasando, Padre, y a otros hermanos, Señor, que están en dificultad también. Sácalos adelante, Padre, prolóngales la vida y sus cuerpos queden restaurados y completamente sanos y recuperen su salud. Igual yo ruego, Padre, para que haya alimento en casa, haya trabajo suficiente, mi buen Dios, para que tus hijos puedan tener los ingresos suficientes para llevar alimento a casa. Bendice el proyecto de construcción de nuestra iglesia. Bendice el futuro comedor infantil y dispensario médicos gratuitos con los cuales haremos y llevaremos bendición a las familias en necesidad del Chimbo también y de todas las aldeas y lugares y curvecinos. Así oramos y te damos las gracias por la gran oportunidad de poder escudriñar tu santa palabra este día y juntos ser edificados con ella, con mis amados hermanos. Le damos las gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hemos dedicado un tiempo hermoso al estudio de la santa palabra del Señor. Yo les voy a dejar con mi amado hermano que le va a dar término a este culto y que el Señor les bendiga y les alcance. Un abrazo para todos desde aquí. Dios les bendiga. Y bueno, mis queridos hermanos, nos ponemos de pie ahí donde estamos. Vamos a orar por las ofrendas. Así que en actitud reverente e inclinando nuestros rostros, cerrando nuestros ojos y dirigiéndonos al Padre, decimos: amantísimo Padre que estás en la gloria, te exaltamos, te glorificamos solo a ti, Padre, y honramos tu nombre que es sobre todo nombre, Padre. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido, Padre, estar reunidos nuevamente, Señor, y venimos, Señor, exclusivamente pidiéndote por las ofrendas, Padre. Te pido, Señor, que bendigas al dador alegre, Padre, que puedas también, Señor, seguir proveyendo, Padre, que en estos momentos difíciles, Señor, en los cuales el mundo entero está angustiado, Señor, puedas proveer, Señor. Tú, pues, no nos desamparas, Señor, y hasta aquí podemos decir que tú nos has ayudado, Señor. También te pedimos que puedas brindarle, Señor, a los que no tienen, Padre, a las personas que están faltas de trabajo, Señor, que puedas proveer un trabajo, Señor, para poder llevar provisión a su mesa, Señor, y así también ofrendarte de lo mucho que tú nos das, Padre. También te pedimos, Señor, con las personas que no tienen, Señor, que puedas poner a las personas correctas e indicadas para poder bendecir a estas personas, Señor, con algo de ayuda, Padre.
Te agradecemos, Señor, por cada una de las cosas que están en nuestras vidas, Padre, y porque tu voluntad es buena también con nosotros, Señor. A veces no la entendemos, Padre, pero sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con esto, queridos hermanos, llegamos a la finalización de nuestro culto el día de hoy, en los cuales los sigo invitando a que puedan visitar nuestras redes sociales. Si usted se perdió el día de hoy algo, llegó tarde o no pudo sintonizarnos a tiempo, le recuerdo que están nuestras páginas de redes sociales a las cuales puede abocarse y puede repetir este mensaje, compartirlo con sus seres queridos, compartirlo con sus amistades para que podamos esparcir la semilla del Señor. Dios los bendiga.